este domingo, y qué bueno que te das cita a este lugar y no decidiste estar en otros lugares, amén, y decidiste estar en este lugar. Es bueno, amén, estar en la casa del Padre. Y quiero hablarte acerca de eso, del abrazo de un Padre, del abrazo del Padre, amén. Y el abrazo del Padre tiene que ver con un encuentro que restaura, un encuentro que restaura la vida de las personas, amén. En nuestra cultura, la figura de un padre puede estar envuelta o puede ser verse por autoridad, amén. Representa autoridad, representa respeto, amén. Pero también a veces representa cierta distancia, amén. Muchas veces se genera una distancia entre los hijos y el padre. Por lo regular, los hijos tienen más cercanía con la mamá, porque decía mi mamá, porque le ven el lado flaco. Amén. Siempre hay a veces tiene que ver con una distancia, amén. Pero necesitamos celebrar, amén, que el padre debe de ser un pilar en la familia, amén. Necesita ser un pilar en la familia. Un pilar es algo que sostiene. Mira, dentro de este edificio hay pilares o columnas, amén, que son las que sostienen el edificio. Hay algunos castillitos ocultos, amén, pero esos castillitos no sirven para nada más que para que los bloques no se cuarteen. Pero hay algo muy importante: los pilares sostienen esta estructura para que esto no colapse. De lo contrario, en el primer temblor, que ya soportó varios, se iría para abajo. El padre o la figura paterna en un hogar necesita ser el pilar que sostenga la casa. Amén. Y hay una responsabilidad como autoridad, como padres, sobre la casa, de sostener. La pregunta: ¿en qué áreas necesitas sostener tu hogar? Amén. La otra vez yo platicaba con una persona y me decía: yo soy bien trabajador y mi hijo es bien holgazán y es esto y el otro, y me mencionaba tanto, porque yo le decía acerca de que todo inicia en el núcleo del hogar. Y me decía: pero si yo bien trabajador y mi hijo es esto. Y yo le decía: pero un padre no solamente es aquel que provee económicamente, sino un padre es aquel que cubre todas las áreas de la familia, un pilar que sostiene. Entonces, hay áreas en la casa que están descubiertas. Y a veces llega el momento que hay personas que se preguntan: pero ¿por qué mi hija reaccionó así si yo le daba todo? Ojo, hay un área que descuidaste. No solamente el proveer es tu responsabilidad, ya dejemos la obligación, tu responsabilidad, sino es poder cuidar todas áreas de la familia, amén. Y hablarte acerca de eso es que un padre puede darte un abrazo. Y quiero hablarte acerca de un abrazo. ¿Qué es un abrazo? Y abrazar es acariciar el alma de la otra persona y poder proporcionarle un refugio entre nuestros brazos, amén. ¿Algún día has deseado un abrazo de alguien y cuando lo obtienes sientes esa caricia de alma, sientes un refugio, amén? Este pequeño gesto de abrazar, amén, pero está repleto de sentimientos que curan, que restauran a un nivel emocional y a un nivel espiritual. ¿Cuántas personas no desean un abrazo de su padre de niños? Porque un abrazo, amén, cura y restaura a un nivel emocional, pero también a un nivel espiritual. Y nadie se puede resistir a un abrazo sincero. Todos necesitamos un abrazo, principalmente cuando experimentamos miedo, cuando experimentamos inseguridad. Amén. A veces abrazar a una persona que está pasando por sentimientos encontrados, y cuando la abrazas y le das un abrazo sincero, esa persona, cuando la llegas a abrazar, algo natural que empieza a soltar es llorar.
porque es donde se desahoga. Se siente seguro, se siente tranquilo, que puede desahogar, puede sacar sus sentimientos. Amén. Pero seguramente si te abraza a alguien desconocido o que te produce desconfianza, no vas a poder refugiarte ni sentirte cómodo en esos brazos. Desconfías de alguien que no tiene, y cuando te llega a tocar sientes algo, miedo, inseguridad. Amén. Pero si recibes un abrazo de alguien quien te ama y quien tú amas, eso va a producir en ti confianza, seguridad, lo vas a disfrutar y te vas a sentir bien. Por eso dice la palabra: bajo sus alas estaré seguro. El abrazo de un padre. Y quiero abrir tu Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Lucas 15, 11. ¿Y me acompañas? ¿Te pones de pie? Y lo leemos todos juntos a una sola voz. Amén. ¿Lo tienes? Fuerte, lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que se comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le envió su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzando en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, gracias, Señor, en esta hora por esta palabra, Señor, que podemos leer, Señor Padre bendito. Gracias, papá, Señor, porque tú siempre provees, Señor, el alimento necesario para nuestra alma, Señor Padre. Hoy, Señor, habla mi corazón, Señor, habla la vida de tu iglesia, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos entender, comprender tu palabra, Señor, el consejo de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, oh Dios, porque para siempre, Dios, es tu misericordia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Esta historia es la historia muy conocida del hijo pródigo. Amén. El hijo pródigo. Y me encanta esta historia porque empieza diciendo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre:
dame. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Siempre los mayores somos más tranquilos, los menores sí son bien, pero los mayores siempre somos bien portados. No le pregunten a mi mamá. Amén. Pero dice, tenían 2 hijos y el hijo menor le dijo a su padre, dame la herencia, dame la parte que me corresponde. Esto es mío, esto yo me lo gané. Amén. Y me encanta porque dice, y si puedes subrayar tu Biblia, porque hay detalles que no podemos ignorar, dice, y les, no dice y le repartió, sino dice y les. ¿Qué quiere decir? Que a los 2 les dio. Amén. A los 2 les dio su parte, a los 2 le dio. Amén. Y dice, y no muchos días después, o sea, no pasaron muchos, el hijo menor ya la ansiaba por irse, no muchos días después, amén, dice, juntando todo el hijo menor, ojo, dice, se fue lejos, amén, se fue de las manos de su padre, se fue lejos. En otras palabras, hubo una distancia entre el hijo menor y el padre. Hubo algo donde el padre ya no pudo hacer nada por el hijo. Hubo una cierta posición donde el padre ya no podía tomar decisiones por el hijo, ya no podía tener control, sino que dice la palabra que se fue lejos. Era la distancia. Amén. Y dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Hay algo aquí. Ojo, dice que le dio a los 2 sus bienes. A los 2 repartió. El problema no fue el dinero. El problema no eran los recursos. El problema no era lo que tenía. El problema fue la distancia entre el hijo y el padre. Ese fue el detalle, o ese es el problema, la distancia. La tragedia de la distancia. Amén. Entonces ese joven toma sus bienes y se va a una provincia. Amén. El problema no es el dinero. El problema es la distancia. Amén. Porque él creyó que ser libre significaba estar lejos de la casa del Padre. Y muchas veces se piensa que el pecado nos da autonomía, pero no, el pecado en realidad nos quita el refugio que podemos tener en los brazos del Padre. El pecado siempre va a aislar a las personas del Padre. El pecado siempre va a quitar del centro de la centralidad de las personas del lado del Padre. ¿Qué es lo que hace el pecado en las personas? Es apartarse, es alejarse. Amén. Lo he dicho en este lugar. ¿Qué es pecado? ¿Qué es el pecado? Todo lo que nos aparta de Dios es pecado. Todo lo que te aleja de Dios es pecado. Amén. Si algo está tomando el lugar de Dios, eso es pecado, eso es idolatría. Amén. Y dice la palabra, y los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Todo lo que te aleja de Dios. ¿Qué te puede alejar de Dios? ¿Tu familia te puede alejar de Dios? ¿Cuántas personas no están alejadas de Dios porque culpan a su familia de esto? Amén. ¿Cuántas personas están lejos de Dios porque culpan a la enfermedad de esto? Porque culpan su situación económica, porque culpan sus amistades. Todo eso nos aleja de Dios. Y como dice un salmista, el problema no es problema. No, eso no. El problema no es el pecado. El problema es que nosotros le hemos dado lugar en nuestra vida y se ha estancado.
El hijo pródigo dijo, quiero mi herencia. Y el padre fue parejo para los dos, les dio a los dos su herencia. La gran diferencia es que uno se quedó al lado del padre y el otro se fue de los brazos del padre. Ese fue el problema, el uno haberse quedado y el otro haberse ido. Y entonces esto provocó la incapacidad del hijo pródigo de sentir el brazo o los brazos del padre. El alejarse, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, nos vuelve incompetentes de poder sentir los brazos del Padre. Te decía yo al principio, un abrazo cura heridas del alma y del espíritu. Cuando tú y yo tenemos una constante cercanía con nuestro Padre, estaremos sintiendo sus brazos. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que nos pueden doler, sí, pero cuando estamos cerca de Él, yo puedo sentir su brazo que me dice, todo está bien. Pero cuando yo digo, oh, está yendo mal, yo ya no quiero, ya me cansé, ya no voy a ir, ya no voy a esto. ¿Por qué? Porque es que esto es igual. Y te alejas, te vuelves incompetente de poder sentir los brazos o la presencia de tu Padre. Entonces, lo más fácil es poner atención a otras cosas. Yo me pregunto, ¿cuánto habrá sido la herencia que le habrán dado el padre a su hijo? Era un hombre muy rico. ¿Cuánto habrá sido? Lo cierto, que lejos del padre, vivió una vida desordenada. Dice la palabra, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En otras palabras, este hombre, con el dinero que tenía, con las riquezas que tenía, empezó a escuchar otras voces. Empezó a escuchar otras cosas. Por eso te digo, lo convirtió incapaz de sentir el abrazo del Padre. La consecuencia, el que empezó a vivir un tiempo de hambre y de soledad. Y aún Dios, siendo un Dios omnipresente, porque dice la palabra que Dios está en todo lugar. Aún Dios siendo omnipresente, y Él estaba ahí donde estaba el hijo pródigo. Pero el hijo no podía sentir el abrazo porque se había levantado o porque habían levantado el muro de distancia entre él y su padre. Había algo que él mismo había construido, un muro de distancia. Que aunque el padre estaba ahí, él no podía sentir. Aunque el padre de él estaba ahí, él no podía tener la capacidad de hablar a su padre. ¿Cuántas personas viven alejadas de Él que aunque saben las cosas, son incapaces de volver a los brazos del Padre porque han levantado muros? ¿Cuáles son esos muros? Muros de malas decisiones, muros de orgullo, muros de descuidar la intimidad con Dios. Amén. Nuestros muros de orgullo, nuestros muros del qué pensará, nuestros muros de distancia, nuestros muros de estar mejor bien con otros. Hemos levantado muros que eso nos convierte en personas incapaces, aunque la presencia de Dios esté junto de nosotros, no poderla sentir por los muros que nosotros mismos hemos levantado. Por eso dice la palabra, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Los muros, los argumentos, los pensamientos en nuestra mente, nosotros mismos los hemos levantado. ¿Por qué? Porque hemos vivido lejos de nuestro Padre. Amén. Dios no es quien se aleja. Nosotros somos quien corremos a lugares donde su abrazo ya no se percibe.
Él no se aleja, Él está junto a nosotros. Nosotros nos aislamos. Nosotros nos vamos a lugares donde nosotros somos incapaces de sentir. Amén. ¿En dónde nos hemos estado refugiando? O peor, ¿en dónde hemos estado viviendo una vida perdidamente? Por eso dice, el problema no es el problema. El problema es falta de relación, falta de intimidad. El problema no son los mares, el pecado no es lo que golpea nuestra vida. El problema es falta de intimidad. Y la pregunta para nosotros sería, ¿qué distancia hemos puesto entre nuestro Padre y nosotros? ¿Qué distancia? ¿Cuál es la distancia? Amén. Dice la palabra, cercano está Jehová. Él está cerca, cercano está Él de nosotros, amén. Él permanece cerca, pero aunque Él permanece cerca, ¿qué argumentos ponemos para estar distantes de Él? Y esa distancia que nosotros hemos puesto nos hace pensar que Él se olvida de nosotros. Amén. Y decimos, Él se olvida de nosotros porque hay cosas en nuestras vidas que están mal, porque la familia está mal, porque los hijos no obedecen, porque la situación económica no está bien, porque entonces Dios no me escucha. La realidad es que tú estás escuchando esos problemas y has puesto distancia y no estás escuchando la voz de Dios que dice, bajo sus alas yo estaré seguro. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ojo, dijo, atravesaríamos un valle de sombra y de muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, la consecuencia de estar cerca de mi Padre es que yo estaré seguro. Amén. Yo estaré seguro, aunque atraviese por ese problema, aunque esté en esa circunstancia adversa, yo estaré seguro. Amén. El milagro sería en nuestra vida o en la vida de las personas el retorno, poder retornar a los brazos del Padre. Yo decía, hay momentos que Dios permite que las cosas no marchen bien para que podamos mirar al cielo. Amén. Su vara y su callado me infundirán aliento. Amén. Dos cosas, vara y callado. El callado es para poder guiar, pero el callado es para poder guiar, pero la vara para poder golpear. Amén. Yo le he dicho a Dios, Dios, cuando veas que yo me estoy desviando poquito, jálame las riendas. Es preferible una llamada de atención a tiempo que a destiempo. Yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer. Yo quiero que cuando tú veas que me estoy equivocando, jálame las riendas. Como cuando era yo niño y tenía una tía tenía una burrita y me subía yo a ella y agarraba y era todo muy pequeño y le ponían un bozal y con eso iba yo volanteando. Y si quería yo ir que fuera a un lado, le jalaba hacia un lado y ahí va. Y si quería que fuera a otro lado, le jalaba del otro lado y ahí va. Entonces, si quería que se detuviera, le jalaba yo las dos cosas y se detenía. Prefiero que me jales la rienda. Antes, cuando veas que tan siquiera me estoy desviando tantito, prefiero un jalón de orejas que un momento que necesites usar tu vara porque ya es imposible. Es preferible un jalón de riendas a tiempo que fuera de tiempo. Amén. Entonces el milagro es el retorno. Es el paso hacia la restauración. Dice el versículo 17, después de que se encontraba, dice, ¿lo hubo malgastado todo? Y entonces, ¿en dónde estaban aquellos con los que él convivía? Todos se habían ido. Y le habló a uno de los habitantes de aquella aldea, le dijo, oiga, ¿no tiene algo donde yo trabaje? Pues lo único que me queda es que cuides a mis cerdos. Ojo, ante la necesidad, hay muchas personas que se aprovechan de la necesidad. ¿Sí entiendes eso?
Ante la necesidad de una persona, hay personas que se aprovechan de la necesidad. ¿Qué quiero decirte? Que cuando tú te alejas de Dios, van a venir personas que te van a alejar y que se aprovecharán de nuestro enemigo para poderte pisotear, para poderte denigrar. Amén. Porque este hombre, ante su necesidad, personas se aprovecharon y se encontraba viviendo con los cerdos. El pecado en tu vida denigrará tu posición que Dios te ha dado y te encontrarás comiendo con los cerdos. Conozco personas que se alejaron de Dios y que en algún momento dijeron: yo lo sé, pero más adelante. Incapaces de sentir un abrazo del Padre. A lo mejor se dañaron, a lo mejor los dañaron, a lo mejor los lastimaron, pero sus argumentos los alejaron de Dios, aunque Dios está ahí, pero son incapaces de sentir la presencia, sentir un abrazo del Padre que restaura. Y se fueron alejando y alejando y alejando. Y aunque aparentemente su vida física estaba bien, se encuentran comiendo con cerdos. Amén. Entonces, dejan de entender a Dios y se vuelven donde un día los sacó Dios. Y entonces yo he encontrado personas que se vuelven a regresar a la religión popular, se casan, se bautizan, hacen fiestas, una vida depravada, una vida de esta. Dios los había sacado de esa vida. La pregunta: ¿quién se expuso a eso? No fue Dios. Fueron nuestros pensamientos. Fueron nuestros argumentos. Dios restauró la vida de ellos, pero por pensamientos tontos se volvieron atrás. Y hoy son incapaces de poder reconocer de poder volver en sí y reconocer que están mal. Porque el milagro es el retorno, el poder reconocer. Es la restauración. Y entonces, después de que este hombre se encontraba comiendo con los cerdos, y dice, se peleaba con los cerdos. Imagínate hasta dónde se denigró su vida. Que peleaba con los cerdos, poder comer de lo que los cerdos comían. Y los cerdos decían: esto es mío. Y le decían: de cerdos hay niveles, tú eres más cerdo que nosotros. Como a veces yo digo, hasta aún entre los gatos hay razas. De cerdos a cerdos, tú eres más cerdo. No le daban. Amén. Y entonces dice la palabra, y volviendo así, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El cambio de este hombre comenzó cuando él reconoció su miseria y recordó la bondad de su padre. El reconocimiento, el cambio, el milagro. Yo les he compartido que mi papá me decía, el principal milagro en una persona es su salvación. Ese es el principal milagro, la salvación. Amén. Entonces el milagro en esta persona comenzó cuando él reconoció su miseria. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? ¿Cuántos de ellos comen mejor que ellos? Él se dio cuenta de lo miserable que era su vida. Ojo aquí,
Dios le permitió a este hombre reconocer la miseria de su vida. Pero también Dios me habla acerca de personas que Dios les encerró su entendimiento. Amén. Faraón, dice la palabra que Dios cerró su entendimiento, endureció su corazón. Amén. Y fue su destrucción. Amén. ¿Sabes? Es tan tonto pensar, bueno, después me arrepiento. Puede ser que no puedas recobrar tu entendimiento. 2 hombres delante de Jesús, clavados en una cruz. Uno reconoció su condición. Estaban en la misma posición. Estaban en el mismo lugar. Estaban sufriendo lo mismo. Pero uno reconoció su posición diciendo, nosotros merecemos porque somos pecadores. Pero ¿qué cosa he hecho? Y el otro dice, ¡ay, no! Eso no es así. 2 hombres en la misma posición. Uno reconoció y uno fue incapaz de reconocer su situación a pesar de su sufrimiento. Cuando tú y yo nos alejamos de la presencia de Dios, de los brazos del Padre, corremos el riesgo de jamás poder reconocer. Amén. Entonces este hombre se dio cuenta de la miserable vida que llevaba, de lo lejos que estaba de su padre. Y él estaba seguro que aún siendo un jornalero de su padre, iba a vivir mejor. Iba a tener mejor provisión. En otras palabras, él reconoció su pecado y se arrepintió genuinamente. Dice la palabra, el que reconoce su pecado, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Y pecado es pecado. Amén. Ya listo. Pecado es a todo aquello que te aleja de Dios. ¿Qué es lo que te ha alejado de Dios? ¿Qué es aquello que por mucho tiempo o por momentos te aleja de Dios? ¿Qué dices? Yo no quiero nada. Reconoce, al que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Es necesario arrepentirnos, reconocer nuestra situación. Ojo, si tú estás aquí, por la gracia de Dios, podemos tener la oportunidad de reconocer nuestra situación. Si tú estás aquí, por la gracia de Dios, tienes la oportunidad de poder decir, Señor, yo hay cosas que me han alejado de ti. Reconozco que yo he apapachado el pecado en mi vida. Reconozco que yo he apapachado esto en mi vida. Reconozco que yo mismo me he vuelto miserable. Apártate de aquello que vuelve tu vida miserable. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. La misericordia de Dios nos dignifica. De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Quiere decir, mi vida era señalada por lo malo, probablemente así, pero Dios, su misericordia, me dignificó. Ojo, puede entrar a este lugar una mujer con una vida de dudosa procedencia, pero Dios puede dignificar la vida de esta mujer. Puede entrar aquí un hombre que es borracho, pero Dios puede dignificar la vida de este hombre. Puede entrar personas aquí inmensas en un vicio, amén, en una adicción, que lo único que podemos ver es una basura de hombre, pero cuando es tocado por Dios, Dios dignifica la vida de esas personas, porque reconocen su situación. Amén. La pregunta es, ¿estás en el lugar correcto o te encuentras un poquito viviendo lejos de los brazos del Padre? Dios va a dignificar nuestra vida. Yo le decía en el velorio, en el sepelio de mi hermana Chayito, aún en la muerte Dios dignifica la vida de una mujer que no tenía nada. Amén. Decía, yo tenía una, ¿cómo se llama lo de encima? Una lápida de mármol.
Dios dignifica la vida de las personas. No veas tu condición. No mires cómo te encuentras. ¿Sabes? El pecado lo que va a hacer en la vida de las personas es sentir vergüenza por uno mismo. El pecado lo que va a hacer es que sintamos miseria por uno mismo. Oh, Dios no nos hizo para vivir en la miseria. Dios nos llamó para poder dignificar nuestra vida. Lo único que tengo que hacer es vivir cerca del Padre, de sus brazos. Es lo único que tengo que hacer. Yo no tengo que hacer otra cosa. Yo decido vivir en los brazos del Padre. Porque cuando yo reconozco mi pecado y me arrepiento, Dios restaura mi vida. El hijo no solo se sintió mal, sino dijo, volveré. Se levantó, caminó. Esto en el original es una manera de pensar diferente, metanoía. Amén. Él dice, ¿cuántas personas en la casa de mi padre comen mejor que yo? Volveré e iré a los brazos del Padre y diré, Padre, he pecado contra ti, trátame como uno de tus jornaleros. Cambio de mentalidad, metanoía, cambia tu forma de pensar. Produce un pensamiento diferente y cambia de dirección. El arrepentimiento es eso, es cambio de dirección. Yo hacía las cosas de una manera, pero me arrepiento, reconozco que no es el camino correcto y empiezo a caminar en una dirección opuesta. Metanoía, cambia tu forma de pensar. ¿Qué es aquello que continuamente te vuelve a una posición miserable? Tantito estamos bien, pero nos vuelve a una posición miserable, decir, ya no quiero. Tantito me gozo en su presencia, pero hay algo que sucede en mi vida que me vuelve a la miseria y sigo pensando como un miserable, como un pecador. Necesito tener un cambio de mentalidad. El pecado nos ha llevado a la miseria, pero cuando yo reconozco, entro en una forma de pensar, pensamientos que producen cambio de dirección. Amén. Necesito cambiar mi forma de pensar. Yo le he dicho, hay a veces que nuestro adversario hace cosas tan grandes, nosotros solitos te la ponemos fácil. Con el puro aire, ya me estoy ahí lamentando. Ay, pobrecito de mí. Yo solito me estoy denigrando mis pensamientos. Cuando tengo que tener un cambio de mentalidad. Yo no me puedo vivir lamentando mi vida miserable. Dios no me hizo miserable. Dice la palabra, fuimos llamados para ser cabezas y no cola. Entonces me levanto y empiezo a producir un cambio de mentalidad. ¿Qué necesitas en tu vida? O lo voy a decir de esta manera, ¿qué es lo miserable de tu vida? ¿Identificas algo que lo ves y sientes miseria hasta por ti mismo? Cambia tu forma de pensar. Yo le decía, necesitas un trabajo, levántate temprano y busca el trabajo y lo vas a encontrar. Mira, yo siempre le he dicho, yo le pedí a Dios un trabajo. Dios me dijo, yo te voy a dar todo lo que tú quieras, solamente sírveme. No hubo más palabras. Tengo una promesa de parte de Dios en mi vida desde los 17 años, la tengo en mi vida, la tengo. Yo tengo una palabra de Él, dice, yo te voy a dar todo lo que tú quieras, simplemente sírveme. Amén. Entonces yo dije, Señor, yo quiero un trabajo de esta manera, así, asado. Prácticamente que no haga nada, que solamente mande. Dios me lo dio. Dios me lo puso. Amén. Que necesito cambiar mi forma de pensar. Por eso yo siempre digo, yo soy un consentido de Dios. Y no es ser fanfarrón, yo soy un consentido de Dios. Entonces cuando he pasado por momentos difíciles, de enfermedades, de circunstancias económicas, yo le he dicho a Dios, yo soy tu hijo.
Yo no puedo pasarme y decir, ay, pobre de mí, qué miserable soy. No, yo me levanto por la mañana y le digo a Dios, Dios, gracias por el trabajo que me has dado, porque eso tú me lo das para bendecir mi vida. Todas las mañanas yo me levanto a esa mentalidad. Señor, gracias por el trabajo que tú me diste. A ver, yo quisiera que ese trabajo me produjera más económicamente, sí. Pero yo no me estoy lamentando por lo que no produce, sino agradezco por lo que tengo. Cambio de mentalidad. Hoy comí, gracias Señor por lo que comí hoy. Amén. Gracias porque me puedo vestir. A veces he dicho, es que no tengo dinero para comprarme. Quiero unos zapatos, pero no me alcanzan. Pero ¿sabes? Yo le dije a Dios, tú eres mi papá, yo trabajo para ti. Y llegan los zapatos, llegan los pantalones, llegan lo que quiera. ¿Por qué? Porque es cambiar nuestra mentalidad. Tu vida no la tenemos que ver por nuestra deficiencia. Cambio de mentalidad es poder confiar en aquel que lo ha dado todo por nosotros. ¿Estoy explicándome? Amén. Es el metanoía, cambio de mentalidad. El hijo pródigo dijo, ¿cuántos en la casa de mi padre, cuántos jornaleros comen mejor que yo? Entonces me levantaré e iré. Cambió su mentalidad. ¿Podría haberse pasado la vida comiendo con los cerdos? Pero dijo, yo puedo tomar una decisión diferente. ¿Qué quiero decir? No podemos vivir siempre estancados en el pecado, siempre estancados en la culpabilidad. Ojo, no le podemos echar la culpa a los demás de nuestra situación, nuestra vida. Es mi responsabilidad cambiar mi forma de pensar. Amén. Yo soy responsable. Entonces, muchas veces, para volver a los brazos de los padres, es un comienzo de reconocer nuestra miseria y recordar la bondad de nuestro Padre. Para volver a los brazos del Padre, amén, es poder vencer el miedo de no sentirse dignos, porque el miedo nos puede paralizar. Pero el hijo pródigo volvió a los brazos de sus padres a pesar de sus ropas viejas, a pesar de su vestimenta, a pesar de su condición. Él no se esperó a estar bien para regresar a los brazos de sus padres. A pesar de sus ropas, de sus harapos, de su vestimenta, a pesar de su condición, él dijo, me levantaré e iré a los brazos del Padre. No se detuvo. Ojo, tu condición física no te determina cómo has de caminar. Tu condición física no determina lo que Dios tiene para ti. Si tú confías en Él, Él hará las cosas que tú no puedes hacer. Tu vestimenta, tu situación física, tu situación espiritual, cómo te encuentras, no determina. Es que yo no puedo porque mi trabajo, tu trabajo no determina. Lo que determina es tu corazón de volver a los brazos del Padre. Y si tú tienes la determinación de volver, Dios hará todo porque tú vuelvas, porque tú estés, porque tu condición sea diferente. No es solo reconocer, sino necesitamos caminar en fe. Levantarte y acercarte. Porque recuerda que si tú y yo estamos lejos del Padre, somos incapaces de sentir su abrazo. Porque aquel muchacho disfrutó de nuevo al estar rodeado de su Padre. Volvió a disfrutar lo que él podía tener al lado del Padre, pero tuvo que derribar barreras que le impidían acercarse a Dios. Y como te decía hace un momento, quizás hemos puesto barreras o alguna vez hemos pensado que no merecemos, que no somos dignos, que Dios ya no me escucha, que Dios se ha alejado de mí. Pero aquel hijo no sabía
que su padre lo esperaba con ansia. Tú no sabes cuánto tu Padre Celestial ha estado esperándote que vuelvas a sus brazos. Pero hemos visto nuestra condición, y nuestra condición creemos que determina cuánto Dios me ama. Oh, Dios me ama. ¿Qué me podrá apartar del amor de Cristo? Amén. ¿Y qué dice la palabra? Ni lo alto, ni lo profundo. Amén. Nada me podrá separar del amor. Él determinó amarnos anticipadamente. Él determinó. Entonces, nada nos puede apartar de su amor. Dios nos espera desesperadamente, así como ese padre esperaba a su hijo volver. Amén. Así como el padre esperaba que el hijo decidiera volver. Y hay algo muy importante que encontré. Cuando el padre, al ver a su hijo a lo lejos, dice la palabra que él corrió. ¿Quién corrió? El padre corrió. Y en la cultura de aquel tiempo, un hombre de edad no corría. Eso se consideraba indigno. Se veía mal que un padre avanzado a edad pudiera correr tras sus hijos. Pero el amor del padre rompió con todas las normas sociales. Y cuando encontré esto, me encanta, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, dice la palabra que comía con pecadores, comía con prostitutas. Entonces la condición de las personas no determina cuánto Dios nos ama. Él rompe todas reglas sociales y corre a nuestros brazos. Lo único que necesitamos hacer es poder reconocer nuestra condición. Cuando yo reconozco mi condición, yo soy un pecador. Hay cosas que me apartaban. Derribo esa barrera que me apartaba de Dios. Entonces el Padre dice, corre. Por eso la palabra de Dios dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. En la cultura terrenal, en la cultura de esta tierra, amén, es, Él me hizo, Él me tiene que pedir perdón, ¿no? Pero en la cultura del reino de los cielos, Él nos ha escogido. Él ha decidido no amarnos. ¿Qué necesitamos hacer? Es poder confesar nuestra falta delante de Dios. Porque eso traerá una confirmación de identidad. Versículo 21 dice, y el hijo le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Crees que el padre le tomó atención a esas palabras? ¿Cuántas veces hemos puesto argumento en nuestra vida? Y lo digo porque lo he hecho, ¿no? Dice el versículo 22, pero el padre le dijo a su siervo, yo me imagino esta parte, padre, no soy digno, espérate, saca el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado de sus pies, trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces el hijo trató de dar un discurso que convenciera al padre. Pero eso es insuficiente, eso es tan religioso. El padre dijo, tráeme un mejor becerro, tráeme algo de lo mejor. El padre interrumpe. El padre no lo recibe como un empleado, sino lo recibe como su hijo. Muchos tratarán de acercarse a Dios a través de rituales, a través de mérito. Pero el único requisito es identidad. El único requisito para volver a los brazos del Padre es reconocer nuestra situación y poder reconocer nuestra identidad. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Has sentido que el abrazo del Padre ha estado lejos de ti?
¿Qué esperas para decirle, Señor, perdóname? No necesitas darle más argumento, nomás reconocer cuál es tu situación, en dónde estabas. Y entonces el padre dice, estaba muerto, pero reconoció reconoció su incapacidad, reconoció su situación, dice, y ha revivido. Hay algo que pasó en lo sobrenatural. Y entonces dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Jesucristo, nadie llega al Padre si no es. Lo único que tenemos que decirle al Señor, Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Vivía yo alejado de ti, pero hoy quiero estar cerca de ti. Ojo, Él murió en la cruz del Calvario, te lo decía yo, por nuestros pecados, pero también la consecuencia de nuestros pecados. Hubo un pecado en nuestra vida que provocó una condición en nuestra vida. Dios no te castiga. Siempre lo he dicho, recibimos la consecuencia de nuestros actos. Entonces, hubo un pecado, hubo una decisión en tu vida que te llevó a una consecuencia. Lo único que tenemos que hacer es reconocer, porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por nuestro pecado y la consecuencia de nuestros pecados. ¿Cuál es la consecuencia de nuestros pecados? La muerte. Pero Él produjo vida. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él produjo vida. Él trajo vida a nosotros. Entonces Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, la consecuencia, por la enfermedad, por la miseria, por todo. Entonces, ¿sabes? Tenemos pensamientos, necesitamos cambiar nuestros pensamientos y que esos pensamientos empiecen a producir en nosotros cosas vivas. Lo he dicho en este lugar, Dios quiere que seamos exitosos en todas las áreas de nuestra vida. Nomás reconozcamos nuestra condición. Vas a emprender un negocio y serás exitoso. ¿Por qué? Porque has puesto a Dios primero antes que tu condición. Tu condición no determina cuánto Dios te bendiga. Él ya pagó el precio de esa condición. Amén. Te quiero leer un pasaje que encontré en Sofonías 3:17. Porque esta restauración que hace el Padre sobre el Hijo, que le pone un vestido, el anillo, las sandalias. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti. Me encantó este versículo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Ojo, Él está en medio de ti, dice, poderoso. Es un Dios poderoso. Él salvará. Y dice, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Me encanta porque dice Dios como poderoso Salvador. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de las advertencias de juicios que hay sobre el pecado, Dios se presenta como un guerrero fuerte que defiende y que rescata a los suyos. Él está en medio de ti. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, porque Él es un guerrero fuerte que defiende y rescatará lo suyo. Segundo, se goza con alegría. En otras palabras, muestra que Dios encuentra un verdadero deleite y felicidad en su pueblo. Cuando tú y yo podemos estar cerca de los brazos del Padre, el mismo Padre se deleita, se regocija como un padre celebrando a sus hijos. Amén. Este es un buen tiempo que como hijos puedan estar en familia. Y aunque haya cosas que a veces son ásperas,
que lastiman, que duele, es un buen tiempo para decir, podemos pasar un tiempo en familia. Dice la palabra, como un padre se regocija con sus hijos, celebrando a sus hijos. Cuando el padre tiene cerca a sus hijos, el padre dice, se deleita, calla de amor. En el original, esta expresión transmite un amor tan profundo, tan incondicional, y es el resultado de que trae paz absoluta. O sea, un amor que no necesita hacer preguntas o dudar. Y esta parte me encanta, porque es cuando Pedro vuelve delante de Jesús y Jesucristo le dice, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Señor, Pedro, ¿me ama? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y lo único que Jesucristo apacienta mis. Ese es el amor de un padre que no necesita explicaciones. Que solamente pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Me amas? No necesitas decirle, Señor, mira, perdóname porque tal día ¿me amas? Lo único que quiere saber el Padre, tu corazón. ¿Le amas? Por eso dice, callará de amor. No necesita explicaciones, no necesita que les estés dando, que pongas pretexto, no necesitas que te estés excusando. No. Simplemente pregunta, ¿me amas? Quiere responder. Si hoy el Padre te dijera esas palabras, que el Espíritu Santo le está hablando y decir, ¿me amas? ¿Qué puedes responder? Hoy estás en casa. Hoy estás en la casa del Padre. Y si tú estás aquí, es porque Él ha estado tocando tu puerta. Y la pregunta es, ¿le amas? Lo único que tenemos que hacer es responder con la sinceridad de nuestro corazón. No los argumentos que nos llevó a distraernos o alejarnos. No, lo único que necesitamos hacer es decirle, tú sabes que te amo. Y la respuesta es, apacienta mis ovejas. La respuesta es solamente, quédate cerca. Quédate cerca. Se regocija con cánticos. Dios mismo canta de alegría sobre sus hijos, demostrando un nivel tan íntimo de fiesta y de celebración. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Cuando tú y yo reconocemos nuestra condición y volvemos a la casa de nuestro Padre, Él se regocija. Mi hijo estaba muerto. La consecuencia del pecado es muerte eterna. Pero la consecuencia de vivir cerca de Él es vida eterna. Los brazos del Padre producen restauración. Hoy celebramos tal vez a nuestros padres terrenales, pero te invito a que podamos reconocer que tenemos un Padre celestial que nos espera con los brazos abiertos, que Él está ahí. Tal vez te sientas lejos de Él, tal vez sientas un hambre espiritual, tal vez te sientas cansado, tal vez estés pensando que no eres digno, pero el Padre solamente espera abrazarte. Y eso, los brazos del Padre, no es un evento de una sola vez, sino tiene que ser un estilo de nuestra vida, de poder vivir en los brazos del Padre. Es la misma invitación que el joven, aquel hombre que reclamó su herencia y que se fue lejos del Padre y se encontró viviendo en la miseria, pero que el Padre lo esperaba con ansia que él volviera a casa. En la misma expectativa que Dios tiene en nosotros, que jamás nos alejemos de los brazos del Padre. En Él tenemos toda bendición. En Él hay una bendición inagotable. Ojo, en Él tenemos libertad.
El mundo aparentemente nos da libertad, pero eso no es libertad, dice la palabra que es libertinaje. El mundo tal vez nos ofrece libertad. Ojo, el mundo ofrece vicios. Y para aquellos que están en los vicios, es aparente libertad. Pero en poco tiempo se encuentran inmersos en la esclavitud de un vicio, no pudiendo salir de ahí. ¿Sabes? Hoy a nuestros jóvenes el mundo les ofrece infinidad de cosas. Aparente libertad. Pero lo único que está haciendo es esclavizándolos en una vida que el día de mañana serán incapaces de poder reconocer a un Padre Celestial. Necesitamos estar, como siempre digo, avispas de lo que está pasando a nuestro alrededor. Ponte de pie. Vamos a cerrar la transmisión. Y los que nos escuchan, si necesitan un abrazo de un Padre, hay un Padre en los cielos que los espera con los brazos abiertos. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes frustrado? Él está esperándote a que vuelvas a casa. CFC puede ser tu casa, un lugar donde tenemos un encuentro con Dios. Dios te bendiga.